Buenas noches, bienvenidos a las entrevistas de las 8:45, como todos los lunes por la noche, junto a Carmina Valdizán. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo inició su mes, su semana, tercer mes del año? Increíble que vamos por el tercer mes del año, marzo, calorcito hasta ahorita. Vamos a ver cómo nos trata el resto del mes. Haciendo un poco de memoria, casi, yo no diría que en fecha, pero sí en día. Hace un año estábamos iniciando también marzo sin saber lo que se nos venía par de días después. Sin imaginarlo tan siquiera, porque... Exactamente, ya estamos casi a un año. Hace un año, pues hay que recordar que Camina ya hablaba de la COVID y el coronavirus y bueno, temas que trataremos durante el mes. Pero hoy por la noche tenemos en la primera entrevista al canciller de la República, al licenciado Pedro Brolo Vila, con quien vamos a tratar distintos temas, no solo de su cartera, sino también de las relaciones internacionales, recordándole que anoche, aquí también a las 8:45, estuvimos hablando en particular del tema narcotráfico. Así que le doy la bienvenida al canciller Brolo. Canciller, un gusto en saludarlo. Gracias por atender la invitación de Canal Antigua. Gracias, canciller. Bueno, la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar con usted, pues nos anticipaba un poco las cosas, cómo iban a suceder, la relación con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Y en particular quisiéramos iniciar con Estados Unidos. Usted estuvo en Washington hace aproximadamente 15 días, tuvo la oportunidad de visitar al secretario general de la OEA, entrevistarse con el asesor específico en temas del hemisferio occidental en la Casa Blanca, pero también sabemos que ya tuvo la oportunidad de un par de conferencias virtuales con el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Interna. Cuéntenos cómo es el estado actual de relaciones Guatemala-Estados Unidos. Bueno, la visita a Washington la consideramos muy positiva, muy productiva. Tuvimos una serie de reuniones tanto con el secretario general de la OEA como los secretarios ejecutivos, entre ellos el secretario de Seguridad Multidimensional, con quien avanzamos muchas propuestas en torno a una cooperación ampliada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Tuvimos otras reuniones para hablar de gobierno abierto, el gobierno electrónico y poder incorporar mecanismos que permitan reducir la capacidad de los funcionarios de tener que seguir con trámites de papelería, y en este sentido poder hacer más eficiente la tramitología e ir encaminados a un proceso de transparencia y rendición de cuentas. En cuanto a las reuniones que se tuvieron, casi todas ellas virtuales, dado que en Estados Unidos ahorita están cerrados muchos de los edificios y los funcionarios casi todos pues se manejan en temas de oficina en casa, pudimos avanzar y aprovechar para tener conversaciones con muchísimos funcionarios de alto nivel, tanto del Departamento de Estado como de INL, de USAID, entre otros. Platicamos también con los especialistas del tema consular para ver lo de las visas de trabajo temporales H2A y H2B. Y posteriormente a mi regreso en Guatemala, tuve la oportunidad también de tener conversaciones telefónicas ya con el secretario del Departamento de Estado, el secretario Blinken, con quien tuvimos una excelente conversación, muy productiva, muy alineada a las conversaciones que tuvimos en Washington, en el sentido de poder establecer mecanismos de trabajo conjunto, bilateral, binacional entre Guatemala y Estados Unidos, para poder ir abordando principalmente temas en cuanto a la migración y a los fenómenos que originan las causas migratorias. En ese sentido, nosotros agradecimos y valoramos muchísimo el esfuerzo y el apoyo que nos han venido dando las agencias de Estados Unidos para poder ir trabajando en este sentido, pero también contentos de una cooperación ampliada que harán en materia económica y de inversión para nuestro país y para la región, donde esperamos poder ir juntos también aprovechando esa cooperación con la idea de poder ir construyendo los muros de prosperidad. En el tema de la conversación que tuve hace unos días con el secretario Alejandro Mayorkas del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fue una excelente conversación. Agradecieron el apoyo y el esfuerzo que hemos hecho de parte del gobierno de Guatemala para poder ir mitigando la migración irregular. Sabemos que las causas de la migración irregular residen necesariamente en la
en las oportunidades y la carencia de oportunidades económicas que hay, y ahí es donde tenemos que enfocarnos principalmente, pero también en estrechar esfuerzos conjuntos con la idea de poder ir motivando a la gente a que se quede acá, a que no migre de manera irregular, porque pues obviamente asumen peligros muy altos. Y en ese sentido, pues ya empezamos una estrategia de comunicación y vamos a continuar haciendo el esfuerzo para poderlo hacer. Agradecimos también la terminación del acuerdo de cooperación de asilo y conversamos un punto muy importante que fue también además uno de los principales temas de mi visita con todos los funcionarios, en este caso el TPS, lo cual pues escuchamos que ya tienen toda la información, que en caso de que requieran alguna información adicional nos las van a estar solicitando, pero estamos muy esperanzados de poder contar con una respuesta positiva de parte del gobierno de los Estados Unidos. Señor canciller, ¿considera usted que hubo un cambio radical o un cambio visible en la diferencia de las relaciones que se tenían con el gobierno del presidente Trump? Y también nos gustaría su opinión sobre la reapertura o la continuidad de estos centros de detención para niños, jaulas, como le llamaron muchos en algún momento, que se reabren y se continúa con eso. Bueno, nosotros vemos con muy buenos ojos una reforma migratoria que está proponiendo el gobierno del presidente Biden, y en ese sentido podernos enfocar en poder atender con estándares internacionales en materia de derechos humanos la situación migratoria del país. Como ustedes saben, tuve la oportunidad antes de la pandemia de poder visitar los centros de detención, de poder visitar a familias que residen en los centros de detención, también a niñas, niños y adolescentes no acompañados y unidades familiares. Vemos que se puede hacer esfuerzos muy grandes siempre y cuando haya la voluntad, y vemos que de parte del gobierno de los Estados Unidos existe la voluntad de poder atender esta situación de una mejor manera. Nosotros el año pasado, incluso durante pandemia y con las limitaciones aeroportuarias y de aviones, de poder ingresar a territorio por las disposiciones de bioseguridad que se dieron en su momento, nunca dejamos de atender la llegada de niñas, niños y adolescentes no acompañados, porque para nosotros esa es una prioridad y un grupo altamente vulnerable al cual nosotros le hemos dado mucha importancia. Y en ese sentido nosotros recibimos de parte del gobierno de los Estados Unidos el reconocimiento de que históricamente el año 2020 fue la primera vez que hubo la menor cantidad de niñas, niños y adolescentes menores no acompañados en los centros de detención. Eran casi inmediata la llamada que teníamos de que habían llegado y habían cruzado a territorio norteamericano, cuando nosotros pues nos disponíamos ya pues a permitir el retorno de los menores no acompañados, para que en conjunto con la Secretaría de Bienestar Social, la Procuraduría General de la Nación, la SOCEP, pudiéramos nosotros hacer una reintegración familiar lo más rápido posible. En cuanto a los centros de detención, vemos que sí hay dentro de esa reforma migratoria, vemos con muy buenos ojos que hay muchas luces positivas para los connacionales migrantes guatemaltecos como de la región, con la idea de poder darle un tratamiento más humano como se merece. Canciller Brolo, ya usted nos ha enmarcado en términos generales cómo está la situación de las relaciones Guatemala-Estados Unidos, pero no podemos omitir tratar un tema de coyuntura. Para algunos en Guatemala, utilizar mensajes en redes, por medio de redes sociales, cartas, mensajes, visitas de funcionarios norteamericanos desde el Congreso al Senado como un instrumento para presionar decisiones que le competen únicamente y exclusivamente a los guatemaltecos, y otros pues lo ven como una amenaza solapada, una injerencia incluso abierta. Tanto en la visita que usted tuvo en Washington como en las conversaciones que ha tenido en los últimos días, ¿le han dicho a usted directamente de qué se trata esta situación donde, insisto, para algunos es un beneficio, para los otros no lo es, estar lanzando mensajes, diciendo cosas, visitando diputados, visitando funcionarios guatemaltecos para tratar de incidir en el tema de la elección de cortes y en particular de los magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad? Bueno, dentro de todas las conversaciones que nosotros tuvimos, obviamente se habló
de los temas de corrupción, se habla del tema del desarrollo económico, como también se habla del tema del fortalecimiento del Estado de Derecho. En ningún momento, y te lo puedo decir a ciencia cierta, por lo menos de mi parte, que no recibimos en ningún momento ninguna presión hacia algún candidato o hacia alguien específico. En ningún momento hubo, digamos, algún mensaje en ese sentido. Nosotros entendemos mucho que la nueva administración, una administración demócrata, el presidente Biden y todo su equipo, pues están muy interesados en atender las situaciones que origina la migración, y en ese sentido la certeza jurídica es sumamente importante. Nosotros lo sabemos. Para ellos la transparencia es importante, para nosotros también. Hemos pedido la colaboración tanto de la OEA también como de las agencias de seguridad, principalmente del gobierno de los Estados Unidos, y sabemos que el tema de certeza es sumamente importante porque es la única forma que nos va a poner a Guatemala ante el mundo como un país competitivo, y que debemos de tener la certeza o poderle brindar la certeza y esos incentivos adecuados a toda la inversión extranjera directa que pueda venir al país, para principalmente poder construir esos espacios de oportunidad en desarrollo económico, empleo e inversión. Nosotros seguimos trabajando muy de la mano con toda la cooperación internacional, la comunidad internacional. Hemos tenido unas excelentes reuniones donde pensamos y valoramos mucho que se pueda tener esos espacios de comunicación clara, precisa, de confianza, para poder, para que ellos sepan también que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para poder sacar adelante al país, y que obviamente los procesos en cuanto al Estado de Derecho se refiere, pues son importantes para todos los guatemaltecos, como también lo son importantes para uno de los socios comerciales más grandes, en este caso para Estados Unidos. Señor Canciller, el día de hoy sorprendió la noticia de las declaraciones de la Casa Blanca con respuesta al presidente de México, donde decía que no iban a compartir dosis de la vacuna de COVID con ninguno de los países, con México ni los demás países de la región. Sin embargo, Guatemala, y a través de la Cancillería, ha logrado que países tan lejanos como India sí colaboren con Guatemala. ¿Por qué cree? Estados Unidos no tiene la obligación, vamos a aclarar, de compartir sus dosis con nadie, pero sí llama la atención que se han negado a compartirlo con sus países vecinos, cuando la migración, hay cierto tipo de migración que es inevitable y el virus va con ellos. Bueno, desconozco todavía de manera oficial cuáles han sido los comentarios o cuál va a ser la estrategia o la política que vayan a tener en ese sentido. Nosotros sí entendemos que el país, en Estados Unidos, existen pues varias fábricas que están vendiendo sus vacunas a todo el resto del mundo en la medida en la que exista la disponibilidad. Nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo desde el año pasado para poder ir avanzando a través del mecanismo COVAX. Como ustedes saben, se hizo pues el anticipo que se tenía que hacer para poder asegurarnos este cupo. Pero lamentablemente pues hemos tenido algunos comunicados donde se nos atrasa y se nos ha venido atrasando la entrega de las vacunas. Pero ya el día de hoy, comentarles que el día de hoy me compartió el ministro de Finanzas que ya se hizo el depósito, porque en respuesta a nuestra carta que enviamos a Gaby Kovacs, en el sentido de que estábamos expresándole nuestra preocupación y nuestro reclamo de que ya nos habían informado que ya venían las vacunas y no se hicieron, ya nos informaron que hay una dotación lista para venir a Guatemala. Esperamos que antes de mediados de este mes. En ese sentido, nosotros en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en esta Cancillería, no nos hemos detenido. Mientras se siguen dando los procesos y avanzan los procesos de adquisición de vacunas, hemos hecho esfuerzos importantes para poder comunicarnos con varios otros homólogos cancilleres de otros países en el mundo, principalmente fabricantes de vacunas, y en este sentido, pues hemos tenido esas buenas noticias de parte de Israel, de esas 5,000 vacunas que nos hicieron llegar, pero también la sorpresiva noticia muy positiva, y que tenemos que estar muy agradecidos con el gobierno, primer ministro, y con el canciller de la India por esa donación de vacunas Covishield de licencia AstraZeneca, que estarán llegando el día de mañana antes de medianoche. Ministro, definitivamente tendremos que regresar un momento regresar al tema de las vacunas y toda la estrategia de gestión que está realizando, usted está encabezando, pero yo necesito regresar a la respuesta anterior, porque si uno lee las entrevistas que ha dado el señor Juan González
a medios de comunicación guatemaltecos no necesariamente están en la línea en que usted nos ha dado su respuesta. ¿No ve usted entonces de que a usted le dicen una cosa mientras actúan de otra manera? Incluso ya no es ningún secreto de que funcionarios de la embajada aquí en Guatemala han buscado y se reúnen con congresistas guatemaltecos y con otros funcionarios. ¿No ve usted ahí una situación que, bueno, por lo menos es bastante incómoda? Pues yo me tengo que remitir en este sentido, Mariano, a la conversación que yo tuve con Juan González. Fue una excelente reunión, una reunión muy productiva, muy positiva. Él quiere venir a Guatemala, lo demostró, lo expresó, y yo creo que ahí podamos ver exactamente cuál es el comunicado, cuál es la información que él tenga, o cuáles son sus comentarios que tenga para poderlos expresar. Creo que esa visita y esa expresión de voluntad de querer venir aquí a Guatemala y poder establecer, bueno, seguir construyendo una mesa de trabajo, como le llamamos un task force, que ya iniciamos además con el embajador de los Estados Unidos la semana pasada a trabajar y con su equipo de trabajo, porque nos pareció sumamente positivo que el gobierno de los Estados Unidos tiene que presentar un plan para Guatemala. Y la propuesta de ellos es que no presentaran un plan para Guatemala, sino que presentaran un plan con Guatemala. Y ese plan con Guatemala requiere obviamente de la construcción y de la puesta en marcha de una mesa de trabajo que ya iniciamos, donde hemos identificado y estamos trabajando en la identificación de esas estrategias prioritarias de país para poder ir alcanzando esos niveles de desarrollo económico que requerimos, entre otras cosas más. Señor Canciller, dentro de las visas de trabajo que se habló con Estados Unidos, ¿qué áreas comprenderían estas para qué actividades económicas? Bueno, nosotros el año pasado firmamos las visas H2A, que son las visas agrícolas para el sector agrícola, y firmamos las H2B, que son las no agrícolas. Dentro de las no agrícolas pueden incluirse ahí servicios turísticos, hotelería, puede incluirse manufactura y construcción. Nosotros, parte de la visita, tuvimos la reunión con la persona encargada del tema consular de las visas de trabajo principalmente, quien lamentó mucho que durante el 2020 no se haya podido agilizar e incrementar el número de guatemaltecos que se ven beneficiados con estas visas. El año pasado tuvimos aproximadamente entre 3.500 y 3.800 trabajadores temporales en Estados Unidos, pero existe un compromiso también de poder incrementar ese número para este año. Entonces estamos trabajando, una de esas prioridades de esa mesa de trabajo que tenemos es poder establecer todos esos protocolos y procedimientos que nos permitan ir incrementando y agilizando también la emisión de visas desde el Consulado de Estados Unidos en Guatemala para los guatemaltecos, como también de nuestra red consular que tenemos destinada y destacada en este caso para poder conseguir que más empresas norteamericanas estén interesadas en poder acceder a trabajos temporales de guatemaltecos, cosa que nos está pues siguiendo muy bien con Canadá, que el año pasado, incluso durante pandemia, pudimos incrementar el número a aproximadamente 11 o 12 mil guatemaltecos. Hemos aperturado un nuevo consulado en Montreal, y uno de los principales iniciativas y objetivos que tiene ese consulado es cabalmente ir a tocar puertas con el sector privado para poder ampliar la capacidad que nosotros nos hemos propuesto con Canadá para este año, poderla, esperemos que sí sea, llegar a 30,000 trabajadores temporales guatemaltecos. Canciller Brolo, retomando el tema de las gestiones que usted encabeza para la obtención, llegada y uso de vacunas contra la COVID-19, ya usted nos dijo Israel, ya ingresaron 5,000, India serán 200,000 dosis mañana. Recuerdo unas declaraciones suyas y de la ministra de Salud sobre la Sputnik V. ¿Cuándo podrían estar llegando estas a Guatemala, según lo que ustedes han estado negociando? Y si tiene algunas otras negociaciones abiertas, ya sea de donación o de compra. Bueno, la semana pasada hubo una reunión de seguimiento para ver lo de la donación. Nosotros como Ministerio de Relaciones Exteriores acompañamos los procesos de donación porque ingresan toda la papelería y los trámites a través de la Cancillería. Posteriormente ya se envían al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que a través de ese plan se cumplan con todos los requisitos
de la llegada de los donativos, en este caso de esas vacunas que nosotros esperamos que puedan llegar tal vez en unas 3, 4 semanas. No queremos adelantar más, estamos esperando que nos manden una papelería esta semana para poder cumplir con todo el trámite y esperamos que estas vacunas también vengan a complementar las otras vacunas que ya están, bueno, las que ya llegaron de Israel, las que están llegando mañana de la India, y estas puedan venir a complementar mientras empiezan a llegar también próximamente las primeras dotaciones de la COVAX, con la que nosotros pues se nos ha ofrecido ya una cuota que estaría llegando periódicamente para no detener el proceso de vacunación. Entonces seguimos apoyando, estamos haciendo todos los esfuerzos de parte de Cancillería desde lo que nos corresponde e incluso dando un poquito la mía extra, como se dice, para poder apoyar en este caso al Ministerio de Salud Pública, y hemos apoyado a otros ministerios más cuando se les ha necesitado, así que nosotros estamos prestos y dispuestos para poder seguir acompañando y apoyando para que esto sea una realidad para los guatemaltecos. Señor ministro, sobre sus declaraciones la semana pasada tuvimos en este espacio a la señora ministra de Salud y cuando se le cuestionó, porque es lo que más se ha cuestionado, por qué otros países de la región sí hicieron la compra de vacunas antes y Guatemala no. Aparte de pues, decir que era tema del Congreso porque no lo habían aprobado, pero tampoco se había presentado la iniciativa, ella habló de Cancillería y dijo claramente que eso se hacía a través de Cancillería. ¿Nos puede explicar el proceso para aclarar eso? Porque creo que las opiniones son contradictorias. Bueno, yo creo que hay que aclarar bien y estoy seguro que la ministra lo sabe perfectamente porque hemos trabajado conjunto con ella y de la mano para todo este proceso. Nosotros tenemos dos mecanismos, el país en general tiene dos mecanismos, el multilateral y el bilateral. En el multilateral entramos con el mecanismo COVAX y a través del Sistema de Integración Centroamericana, donde hemos podido tocar algunas puertas también a través del SICA para poder conseguir donaciones, que incluso han venido donaciones del SICA cuando inició la pandemia para poder suministrar algunos materiales o en este caso, pues las donaciones que se han hecho a los centros de salud, mascarillas, pruebas, respiradores y otros más que nosotros desde Cancillería hemos tenido que ir abordando, pues toda la tramitología que involucra una donación. En el sentido de los canales de comunicación, obviamente nosotros desde Cancillería podemos acceder a poder tener comunicación a través de las cancillerías de otros gobiernos y poder contactarnos y demostrarles o expresar nuestra necesidad o el interés que tenemos como país de poder adquirir y poder gestionar donaciones de cualquier tipo. En el caso directamente del Ministerio de Salud Pública, pues ellos son los únicos que pueden hacer ese tipo de compras. No es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores hacer un proceso de adquisición, pero sí podemos nosotros empujarlo, hacer los contactos y ya posteriormente se quedan haciendo todo el tema de los contratos y de los detalles legales para poder hacer el proceso de adquisición. Canciller Brolo, moviéndonos ahora al vecino inmediato del norte de nuestro, México, no solo por el tema de Tamaulipas en las últimas semanas, sino por todo lo que significa la relación. En este momento, ¿cómo estamos? Entendemos que hubo un par de relevos en la embajada en Ciudad de México. En fin, ¿cómo está la relación en este momento con México? Bueno, nosotros tenemos una excelente relación con la Cancillería mexicana. Hemos estado en contacto. De hecho, pues el canciller Marcelo Ebrard tuvo la deferencia de comunicarse conmigo de manera virtual vía Zoom para agradecer todo ese esfuerzo que hicimos para contener esa caravana que estaba viniendo principalmente de nuestro hermano país Honduras. En ese sentido, pues también muestra de ese afecto y de esa relación fraternal que tenemos con el gobierno de México. Ellos enviaron donativos y nos enviaron respiradores, entre otros materiales de apoyo para los centros de salud. Estamos trabajando muy fuertemente. Sabemos que el tema de Tamaulipas ha sido un crimen horrendo, pero hemos tenido toda la colaboración de parte del gobierno, tanto federal como también del gobierno de Tamaulipas. En este caso, nuestro embajador, Mario Búcaro, es un embajador que estaba anteriormente en Israel, hizo un excelente trabajo en Israel
y decidimos con el presidente Yamatei trasladarlo a México porque sabemos la importancia que tiene para Guatemala tener unas excelentes relaciones con el país grande, con el que tenemos nosotros la frontera más grande y con el que estamos trabajando además también todos estos objetivos en torno al desarrollo económico. Ellos le llaman cortinas de desarrollo, nosotros le llamamos muros de prosperidad, y en ese sentido nos hemos ido acercando mucho. Guatemala hacia el norte, en este sentido México, Estados Unidos y Canadá, con quien Canadá también tenemos excelentes relaciones, y creo que es importante porque vamos nosotros con el objetivo de poder incrementar las exportaciones de productos guatemaltecos hacia México. Actualmente solamente el 4% de las exportaciones guatemaltecas van a México. Creemos que existe un potencial enorme para poder crecer y que eso se convierta muchísimo más porque somos vecinos y porque a todos nos interesa poder generarle y llevarle desarrollo económico a nuestra población. Y hablando de países vecinos, señor canciller, ¿algún comentario sobre las elecciones, el proceso electoral del día de ayer en El Salvador? Pues nosotros únicamente estamos pues observantes de los procesos electorales, tanto de El Salvador como de todos los otros países, respetando pues todo el andamiaje que ellos tienen de una manera democrática, y pues nada más que eso, deseándole al Salvador que puedan tener todo un proceso, o por lo menos terminar el proceso lo mejor posible, salvaguardando y garantizando que ese voto pues sea de manera democrática. Canciller Pedro Bororo, para terminar esta entrevista y reiterándole siempre el agradecimiento de su apertura para atender a Canal Antigua, hace un par de semanas, y todavía continúo, miembros de la sociedad civil guatemalteca, organizados en asociaciones, fundaciones, han hecho algunas acciones, incluso de carácter legal, sobre cómo se comporta el denominado G13, incluso han llegado a la Cancillería, han reclamado algunas situaciones que se consideran no apegadas a las normas internacionales de las relaciones y de la permanencia y actuación de funcionarios extranjeros en países que los hospedan. ¿Cuál es su opinión y qué curso han llevado todas estas acciones? Bueno, yo tengo una excelente comunicación con todos los embajadores y representantes que forman el G13, como también con el GRULAC y otros más. Hemos tenido muchas reuniones, me he reunido con ellos tanto de manera grupal como de manera individual, y con todos hemos tenido una excelente apertura, una excelente comunicación y colaboración de parte de todos. Actualmente el G13, la presidencia pro tempore, el G13 la tiene la Embajada de España, con quien hemos tenido una muy buena comunicación, y creemos que todo lo que se está dando va a ser en línea con lo que Guatemala necesita, de poder trabajar juntos en una política general de gobierno, que es lo que nosotros hemos establecido, y ellos están en toda la disposición y colaboración de poder continuar en ese sentido, apoyando las prioridades que disponga el Estado en este caso. Bien, canciller, agradecemos mucho el tiempo que le ha brindado a Canal Antigua. Le deseamos un buen descanso. Buenas noches. Con muchísimo gusto, Mariano y Carmina. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Bien, vamos a hacer un corte y después del mismo vamos a tratar un segundo tema y nos vamos con Carmina, vamos a tratar con el alcalde de la Antigua Guatemala, Víctor Hugo del Pozo, este tema que tanta indignación y rechazo ha generado y que se refiere a la muerte de una persona que aparentemente tenía problemas de salud, pero bueno, una situación complicada que terminó con su fallecimiento, aparentemente por acciones muy agresivas de la policía municipal o policía municipal urbana o PMT. No sabemos, eso lo vamos a aclarar con el alcalde Víctor Hugo del Pozo de Antigua Guatemala. Lo esperamos.